¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de No eres tú, son tus hormonas, el podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que ya tenía planeado. La verdad es que siento que es uno de los temas más importantes que debemos de resaltar y de educarnos en el tema. Y pues obviamente tenía que compartirlo con mi mano derecha, que ya muchos la conocen, la doctora Paola Canudas. Vamos a hablar de una de las condiciones que hoy en día, de verdad, se los juro, las cifras están de espanto. Siento que hay muy poco diagnóstico de este síndrome, que es el síndrome metabólico, ya que la realidad es que si en consulta vemos que alguien tiene resistencia a la insulina, suena muy alarmante, pero no nada más seguramente tienen resistencia a la insulina ya, sino hay un síndrome metabólico como tal, que ahorita les vamos a platicar un poquito más de ese tema, pero bueno, obviamente saben que Pau y yo estamos aquí juntitas en el trabajo y bueno, ¿cuántas pacientes no vemos hoy con resistencia a la insulina? Y sobre todo también con pues un poquito más de obesidad o de grasa a nivel visceral, que pues ya han cambiado los criterios de síndrome metabólico de 2000 para 2024. Antiguamente era el conjunto de enfermedades que tenías que cumplir y hoy ya son manifestaciones clínicas. Así que, bueno, vamos a arrancarnos un poquito en platicarles qué es el síndrome metabólico y cómo lo diagnosticamos. Exacto. Justo como bien dices, ha cambiado la forma de diagnosticar este síndrome a lo largo de muchísimos años. Casi como todas las condiciones en medicina, las guías van cambiando, se van actualizando, pero este tema del síndrome metabólico ha tenido como muchas modificaciones, justo buscando una forma de unificar los criterios y de hacerlo de una manera sencilla, ¿no? Entonces, hoy por hoy podemos conocer que un síndrome metabólico es un conjunto de signos y síntomas, que ahorita les decimos los criterios más específicamente, pero que sobre todo te ponen en riesgo de tener o una enfermedad metabólica tipo diabetes o una enfermedad cardiovascular, ¿no? Y bueno, las últimas guías o consensos que van a encontrar ciertas diferencias dependiendo a qué como organismo consulten para hacer el diagnóstico, pero consiste en tener obesidad central o abdominal, que ese diagnóstico, como en tener qué tanta obesidad, que se considera obesidad central, va a depender incluso, según las guías, de dónde vivimos geográficamente. Ahí va cambiando la circunferencia abdominal, y el conjunto de dos de los siguientes criterios, que son triglicéridos elevados, generalmente por arriba de 150, el tener el colesterol HDL, que es el protector, por debajo de 40 para hombres y por debajo de 50 para mujeres, una presión arterial elevada por encima de 130-85 o la presencia de glucosa en ayuno igual o mayor a 100. Y está alarmante porque, a ver, el cuadro diagnóstico basa en otras, como dice Pau, instituciones. Está la OMS, está una que se llama ATP, que es la Adult Treatment Panel, está la Asociación Americana de Endocrinología Clínica y demás. Son muchas instituciones que han ido cambiando mucho esto. Y a ver, antes te decían, ok, resistencia a la insulina más 2 o 3. Ahorita está alarmantísimo porque es obesidad central o tejido adiposo en la zona visceral más 2 de estas. Entonces, ¿cuántas personas a lo mejor, no sé, están aumentando de peso, sobre todo en esta zona, más tienen una glucosa en 100 y vamos a ponerlo, un HDL por abajo de, como tú lo dices, hombre o mujer, dependiendo quién, 50-40, estamos hablando de un síndrome metabólico. O sea, sabemos que en Estados Unidos hay más, ¿no? Es un tema que abunda y la prevalencia y la incidencia son altísimas. De hecho, se estima que una de cada 4 personas en Estados Unidos tienen resistencia a la insulina, lo cual es muchísimo. Estamos hablando del 25% de la población de todo el país. Entonces, claro que es un número totalmente alarmante. Y como dices, a lo mejor uno decir, bueno, tienes el HDL un poquito bajo, no importa. Pero también tienes resistencia a la insulina, bueno, ahorita lo tratamos. Oye, pues tienes hipertensión, pues ven. O sea, como que integrar, y ya todo ese conjunto de signos y síntomas nos están dando como un foco rojo de, oye, tienes síndrome metabólico, no es nada más estas cuestiones aisladas, tu riesgo cardiovascular, tu riesgo de enfermedades cardiovasculares, metabólicas, etcétera, está aumentando. Entonces hay que hacer algo porque
bueno, al final de cuentas también toda esta plática es para informar que esto se puede revertir, ¿no? 100%. Con las implementaciones en el tratamiento y con las intervenciones apropiadas podemos reducir, obviamente, con tiempo y paciencia, estos números y podemos mejorar el riesgo cardiovascular a un futuro. No, y a ver, cardiovascular y de detonar diabetes. Hoy sabemos que la diabetes en México, a ver, hasta la última cifra que se quedaron, no recuerdo ahorita exactamente bien el año, pero eran 14.2 millones de personas en México con diabetes. Sin embargo, la UNAM, en el último consenso que hicieron, decían que al menos había 23 millones de personas en México con síndrome metabólico. Muchísimo. Y a nivel mundial, una cuarta parte de la población mundial tiene síndrome metabólico. O sea, de verdad siento que es demasiado, son números alarmantes. Totalmente. O sea, y que al final, digo, todo esto va como muy en relación una cosa con la otra, ¿no? Porque obviamente esta obesidad central pues también te produce mayor riesgo de hígado graso, que las estadísticas como esta también van en súper aumento, y eso también te pone en riesgo de la resistencia a la insulina. Si no resistencia a la insulina también vemos toda esta cuestión como de triglicéridos elevados, HDL bajo. Si se dan cuenta de los criterios que hablamos, pues no definimos realmente la presencia de resistencia a la insulina, pero tener la glucosa por encima o igual a 100 más la parte del HDL disminuido asociado con los triglicéridos altos, pues es prácticamente seguro encontrar que va a haber una resistencia a la insulina. Entonces, a pesar de que el diagnóstico como tal de resistencia a la insulina no forma parte de los criterios para dar el diagnóstico, como que estos elementos por separado nos llevarían a pensar que es muy probable que esté presente. no, está de miedo. Mira, el otro día, de verdad, lo estaba yo hablando con una paciente y a ver, me decía la paciente, es que a mi gastro le dio tanto miedo toda la cantidad de suplementos que estoy tomando porque me pueden dañar el hígado. A ver, hoy sabemos, como lo acabas de decir, las estadísticas de la cirrosis hepática no alcohólica, al menos en Estados Unidos, van en incremento. O sea, se estima que en el 2030 haya más de 100 millones de personas con cirrosis hepática no alcohólica, y esto es detonado por una resistencia a la insulina. O sea, les dan miedo algunos suplementos que, créanme, fíjate, el otro día al doctor Mena, que obviamente ya lo ubican por aquí, le mandé un artículo hablando de la berberina y del extracto de semilla de uva. ¿Ok? Y hablaba, y ese, a ver, ojo, es de una revista totalmente científica, que era categoría A el artículo, o sea, extraordinario. Y hablaba de cómo en conjunto estos dos suplementos disminuían la esteatosis hepática, o sea, el hígado graso. Claro. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de que hay suplementos que limpian, mejoran la calidad hepática y eso vamos también. a pensar que te va a dañar el hígado? Exacto, pero de verdad yo les digo, o sea, les da pánico tomar omega, pero no les da pánico tomar refresco. O una copa de vino, que se metaboliza en el hígado. En el y hígado. realmente sí puede llegar a producir mayor daño. A ver, al final, también justo la suplementación tiene que ser de buena calidad para evitar que tengamos como rellenos, cosas tóxicas que puedan llegar a afectar la parte del funcionamiento de alguno de nuestros órganos, y obviamente guiado por la persona correcta. Porque si también queremos, me meto el limpiador de hígado y me meto tal, y fulanita me mando esto, y el otro, que por el chisme de que mi amiga, pues sí, podemos llegar a producir o malas dosis o malas concentraciones, o no llegar nunca a una concentración idónea tampoco, y no generar ningún beneficio. Entonces, justo no tenerle miedo a la suplementación mientras esté indicada por un médico o por algún profesional de la salud que haya revisado tus estudios, que haya visto cómo estás en esta cuestión hormonal, metabólica, etc. Y algo también súper importante que siempre platicamos, y creo que en este podcast siempre tiene que salir a flote, es la parte de la alimentación. O sea, de nada sirve tomarte la berberina, pero el omega, pero el magnesio, pero todo lo que quieras, si tu alimentación es mala. Entonces, al final, de ahí viene la raíz de muchos de los problemas metabólicos hoy por hoy, que sí, por supuesto, la cuestión genética, la parte inflamatoria, porque sabemos que no solamente es lo que nos metemos a la boca, también está el proceso inflamatorio, el tener un hipotiroidismo no controlado o no diagnosticado, nos genera elevación de triglicéridos, de colesterol, aumento de grasa visceral. Entonces, es un conjunto de cosas que hay que evaluar para ver la imagen completa, como siempre les digo, y a partir de ahí poder establecer un tratamiento integral y completo para abordar desde todas partes de este síndrome. No, claro, y a ver, ojo,
pregunta que todo el mundo nos hacen es, ¿qué estudios podría llevar a consulta o cómo podría revisar que hay algo en fondo que me esté afectando o cómo puedo diagnosticar tempranamente un síndrome metabólico? Claro. ¿No? Yo creo que ahí sí, obviamente, no nada más se queden con una glucosa basal. Es importante porque cumple dentro de los criterios de diagnóstico, Claro. pero es importante meter un índice de OMA, Ujú. al menos saquemos una química sanguínea completa. Hoy en día de verdad ya incluyan amilasa y lipasa, que son enzimas pancreáticas que también lo he platicado con varios amigos médicos y ha estado en elevación. O sea, hoy estamos hablando que hay cientos, miles, millones de personas ya con problemas metabólicos graves. Claro, totalmente. Y pues digo, hay muchísimas estadísticas. Claro, también tomen las estadísticas con cierta Sí. precaución, porque les voy a explicar un estudio que hicieron que fue en el 2008, ya tiene tiempo, en donde resultó que veían que las personas que tenían cada punto por encima de 86 de glucosa en ayuno iban a tener un aumento de aproximadamente un 6% de tener algún problema de resistencia insulina. Entonces, cada punto generaba un 6% de mayor riesgo de tener resistencia a la insulina o prediabetes en un futuro. Claro, como también lo hemos platicado, siempre lo decimos, a ver, la glucosa es algo muy fluctuante, hasta me estresé, hice ejercicio, tuve mala noche, etcétera. O sea, hay que tener como también una constante y entenderlo y valorarlo no solamente como con el punto de cuánto tengo de glucosa en ayuno, cómo está tu insulina, cómo está tu glucosa también el resto del día, que no solamente el ayuno es importante, también ver cómo estamos después. Hay gente que amanece un poquito más alto y el resto del día está perfecto, puede ser por el cortisol, la elevación de la mañana. O sea, hay que entender un poco más en la que completa fuerza. Les digo, tomen con cierta precaución esas estadísticas, pero lo que queremos llegar es, todos los estudios nos van indicando si ya existe algún riesgo por ahí. Y también cuando el glucosa hay normal, pero vemos, híjole, a esta paciente le cuesta muchísimo trabajo perder peso, trae una grasa abdominal muy importante, pero la insulina se ve perfecta, la glucosa se ve normal. O sea, a lo mejor pedir estudios un poquito más profundos, como, no sé, una insulina postprandial a la hora, a las 2 horas, etcétera, junto con la glucosa, o incluso Van-Dose, o algo como un poco más específico y no quedarnos nada más, pues esto está bien, ¿no? Si hay otros datos que nos puedan estar indicando que por ahí puede ir al asunto. No, y sobre todo eso, o sea, tratar de abordar toda la parte integral y al final leer al paciente, ¿no? Claro. Porque sí, como tú dices, si los parámetros están bien, si los criterios hoy en día están bien y solamente te da el dato de decir, a ver, estoy subiendo un poco de peso, ¿no? Me está aumentando un poquito la grasa visceral, ojo, es decirle al paciente, ok, ¿cuándo, o sea, cómo estás durmiendo? ¿Qué tipo de ejercicio estás haciendo? ¿Cuándo empezó? Porque si hablamos de que es una paciente a lo mejor que ya se encuentra en un proceso de transición a la menopausia, Claro. o que está en menopausia y empiezan esos datos clínicos o físicos de la paciente, algo ahí ya no está trabajando correctamente y si no lo atacamos de una vez, a la larga se puede detonar, ¿no? Claro, claro. Y algo que dijiste es preguntar un poquito más allá, o sea, ¿cómo estás durmiendo? Sí. Vamos a regresar a las estadísticas, pero hago un estudio que demostraba que si por 6 semanas disminuías tu sueño estándar unos 90 minutos, en mujeres podía aumentar hasta un 12% en la glucosa en ayuno, y en mujeres postmenopáusicas hasta un 16% de la glucosa en ayuno. Entonces, sí es muy importante, y obviamente también es un índice a aumentar, etcétera. Entonces sí afectan más cosas que solamente lo que comemos. Sí. Todo el estilo de vida es súper importante y por lo tanto hay que tenerlo también muy en consideración al momento de abordar a un paciente. No, y a ver, el sueño al final es algo sumamente importante, o sea, yo siempre les digo, si algo aquí vale la pena, a ver, durante, o más bien cuando dormimos, construimos y reparamos. Totalmente. Entonces, construyes hormonas, construyes tejido, construyes músculo, construyes hormona de crecimiento, Claro. pero reparas tiroides, reparas muchas cosas. Entonces, creo que al final sí el estilo de vida hoy en día impacta mucho. Yo sé que todos se preocupan también por la genética, vaya, sí es importante la genética, pero acuérdense que al final el estilo de vida va a ser la parte detonante. Ahora,
Bueno, yo creo que siempre sabemos cuál es lo bueno, siempre sabemos qué es lo malo en el tema de la alimentación. Sí. Tener una dieta muy buena a nivel proteico, hacer ejercicio, sobre todo las pesas son súper importantes en las mujeres. Lo han escuchado ya en 20,000 podcasts, Sí. porque por todos lados hoy está súper de moda también, que no es de moda, pero como que ha agarrado fuerza. No, y algo que ahora que lo mencionas del ejercicio, justo ahora en una certificación que estoy tomando mencionaban mucho y varios speakers hablaban de lo mismo, que decían que se están encontrando con un problema con falta de ejercicios, pero también por el exceso de ejercicio, Claro. ¿no? Porque estamos también en esta como era fitness, donde es excelente, pero también puede haber cierto límite entre lo que es bueno para el cuerpo y lo que ya es un entrenamiento excesivo, que puede llegar al aumento del cortisol, a secuestrar hormona tiroidea, etcétera. Aquí el cortisol creo que también es importantísimo en la valoración del síndrome metabólico, porque un cortisol elevado, pues resistente a la insulina, ya sea a nivel celular o a nivel sanguíneo, puede llegar a producir pues, mayor riesgo de acúmulo a nivel de abdominal de grasa y redistribución de la formación de la grasa, afecta el sueño, en fin, muchas cosas. Y digo, nada más como dato, no tiene mucho que ver, pero los anticonceptivos suben muchísimo el cortisol y por eso luego vemos a la insulina. y vemos luego que el colesterol sube por los anticonceptivos, etcétera. Entonces, los triglicéridos o en la misma menopausia, el perder el estrógeno, Claro. es también una de las cosas que vemos, digo, no clínicamente, pero sí en laboratorios, es la elevación del colesterol o la ausencia del estrógeno. Dijiste algo muy importante y quiero hacer como un para tocar ese dato. Estamos hablando de que sigue siendo, tristemente, el tratamiento número 1 para síndrome de ovario poliquístico, Sí. los anticonceptivos. Tristemente, ¿ok? Que hoy sabemos que existen cientos de cosas que podemos hacer antes de dar anticonceptivos, pero bueno, lamentablemente se siguen dando. Sí. Como lo dices. A ver, un anticonceptivo bloquea la parte hormonal. Nos lleva a una deficiencia estrogénica. También androgénica, ¿no? Sí. Elevan cortisol, elevan glucosa. Por lo tanto, se eleva la insulina. Elevan colesterol, elevan triglicéridos, elevan inflamación. Entonces, si hoy sabemos que un síndrome de ovario poliquístico no diagnosticado en una población de mujeres puede llegar a detonar un síndrome metabólico, pero si lo corrigen de la forma antigua, también puede generar un síndrome metabólico. Exacto. Y de hecho, digo, qué bueno que lo mencionas, porque justamente, creo que ya lo hemos comentado en algún otro podcast, que el síndrome de ovario poliquístico pues le ha querido cambiar el nombre infinidad de veces y hay una cantidad de conceptos enormes, pero al final no han llegado a nada. Y una de las opciones o de las propuestas para cambiar este nombre, justamente es síndrome metabólico femenino. Sí. Entonces, es tratar un problema pues, con otro problema. Básicamente. Si damos anticonceptivos, porque vamos a empeorar toda esta cuestión metabólica, ¿no? Entonces, bueno, hay como un dato extra que al final de cuentas tenemos que abordar toda esta parte, meter la cuestión hormonal, etcétera. No solamente es un síndrome metabólico porque tengo obesidad y soy sedentario y como mucha chatarra, o sea, No. tiene mucho que ver, puedes tener una vida incluso muy sana, con buena alimentación, pero si traes la carga genética y a lo mejor los tratamientos hormonales no han sido los apropiados o hay desajustes hormonales que están haciendo que seas más propensa o que se detonen estas condiciones metabólicas, van a aparecer incluso que si es una persona que haga ejercicio, que está activa y que come sano, ¿no? Y tristemente, déjenme decirles que el porcentaje más grande de personas a nivel mundial con síndrome metabólico son las mujeres. Entonces, y viene mucho nuestra parte hormonal. O sea, a ver, otro de los puntos que acabas de decir que es bueno tocarlo es pacientes en transición menopausia, posmenopausia y demás. La deficiencia estrogénica, eso también aumenta que podamos detonar hacia una hipertensión, que podamos detonar hacia una diabetes. O sea, el punto de la plática, y creo que ustedes lo han visto por todos lados, es que agarremos esa conciencia, esa fuerza de decir, a ver, somos mujeres, sí, 30 años de nuestra vida podemos tener desbalances hormonales, sí, y después 30 años en la posmenopausia podemos detonar enfermedades, ya no desbalances, También. sí, también. Entonces, ¿cuál es el punto? Cuidarnos, tener integridad en todos los estudios que hagamos, ver la responsabilidad a nuestro cuerpo que tenemos como mujeres. Sé que suena muy empoderado el asunto, lo que quieran,
Pero a ver, al final estamos hablando de que estamos expuestas toda nuestra vida A la cuestión hormonal. a la cuestión hormonal y hoy tenemos demasiada información por todos lados, podcasts, libros, lo que quieran, de todas las herramientas que tenemos. Sin embargo, a veces nos sigue costando. Claro. Y hoy, se los juro, en consulta una paciente me decía, es que me pica el cuerpo, me pica la cabeza, me duele la cabeza, duermo mal, pero no puedo, es que de verdad ya dice, no puedo dejar la boca, no puedo, o sea, me cuesta mucho trabajo la alimentación, me cuesta mucho trabajo, pero Está la base. es la base, caray. Claro. Y ahora mencionaste algo muy importante, las mujeres somos las víctimas número 1, pero también en el hombre, por ejemplo, hay estudios, sí, exactamente, en donde incluso ya algunas de urología están cambiando el abordaje cuando ven un síndrome metabólico en hombres, de no solamente ir directamente a meter la metformina o meter el antihipertensivo, sino revisar la parte de la testosterona, porque la testosterona es la que puede llegar también a una ausencia de testosterona o una deficiencia de testosterona que pudiera ocurrir en una andropausia, por ejemplo, puede llevar a un síndrome metabólico porque disminuye la masa muscular, disminuye la capacidad de quemar grasa, aumentar justamente ese acúmulo de grasa a nivel visceral, mayor hígado graso, resistencia a la insulina, etcétera, etcétera. Entonces las nuevas guías también hablan de, ok, tienes una glucosa elevada, tienes un tema de síndrome metabólico, antes de continuar por ese caminito, descarta que hay una deficiencia de testosterona. Y digo, también lo mismo aplica a las mujeres, porque es súper importante. Sí. Justamente, como dices, la ausencia de estrógeno pues te aumenta el riesgo cardiovascular, pero también la ausencia de testosterona pues nos disminuye mucho la masa muscular, que es un órgano metabólicamente activo y que el que nos va a proteger a nivel el resto de nuestra vida para evitar tener cuestiones metabólicas. Y puede pasar a cualquier edad. Ojo, yo tenía deficiencia de testosterona desde los 27 años. Sí. 27, o sea, estoy hablándoles de hace... Dios, qué dolor. No. Qué duro es decir eso. Hace 11 años. O sea... Y es muy típico que te digan, no, es que yo no me reviso las hormonas porque mi ginecólogo me dice que totalmente baja. Sí. Entonces, pues estoy perfecta. Desde los 27 te puede estar bajando, puede estar en tu vida fértil y perfecta y Sí. la testosterona baja. Sí. O por incluso algunos tratamientos para el acné, como el aldazón, etcétera, pueden disminuir el tema de testosterona. Hay mujeres que también tienen deficiencia de testosterona a nivel adrenal, que no la pueden producir apropiadamente. Hay muchas causas, incluso el estrés. De hecho, yo tenía Te depleta de la DHA, que es como la herramienta básica o la materia prima para producir testosterona, entonces también eso nos puede llegar a producir una deficiencia de testosterona, pero secundario a una deficiencia de DHA. O sea, es complejo la parte metabólica, pero sí la cuestión hormonal impacta e importa muchísimo. No, impacta, importa mucho. Y a ver, ojo, aquí. No, de acuerdo que dijiste acné, y esto es algo que please, chequenlo bastante. Las mujeres sí debemos de tener andrógenos. En buenos niveles, en niveles óptimos. Vuelvo a decirles, cachen la lógica del cuerpo. Por algo existen las hormonas en el cuerpo. Por algo están. Entonces, ni es sano tenerlas en exceso, pero tampoco es, me voy a quitar toda la testosterona porque es una hormona de hombre. Sí. Y me produce acné. El acné puede salir por cientos de cosas y hoy lo sabemos, no todo es de carácter androgénico. Y lamentablemente nos han tocado en consulta muchas pacientes que vienen incluso con antiandrogénicos extremadamente fuertes que, híjole, Sí. a la larga está bastante delicado. Entonces, entendemos un poco la optimización hormonal, es sumamente básico y nosotras a eso nos dedicamos, pero hay que tener mucho cuidado también hacia dónde optimizamos o hacia dónde queremos dirigir el tratamiento. Y vuelvo a decirles, encuentren la lógica, el cuerpo es sabio, por algo existe y debe de estar, ¿ok? Entonces, eso también es importante por lo que dijo Pau. Y bueno, y también, no solamente como parte del tratamiento, cuestión alimenticia, estilo de vida, estrés, control y manejo del estrés, y la parte de suplementación, que podemos hacer también mucho por esa cuestión. Creo que un básico y que a nadie le viene mal es el omega, Total. que nos ayuda a mejorar triglicéridos, mejorar el HDL. Incluso hay estudios que demuestran que el simple hecho de aumentar en tu vida algo de actividad física, que puede ser una caminata de 10 a 15 minutos diarios, aumenta el HDL. Exacto. De manera muy importante. Y la berlina también nos ayuda a controlar la insulina, también los menudo, a bajar triglicéridos, a mejorar el colesterol. Tiene muchos beneficios. Trabaja a nivel función del intestino,
ayuda con el SIBO, tiene muchísimas funciones y creo que es un elemento muy importante, como también mencionaste en los estudios, que hablaba para la limpieza de toda la cuestión hepática. Y ¿qué otros suplementos se te ocurren? Vitamina D. Vitamina D. El magnesio es el mineral que se ha visto que está más deficiente en las personas con síndrome metabólico y resistencia a la insulina. Entonces, claro, no, como sabemos y como siempre los hemos dicho, no todos los tipos de magnesio funcionan para lo mismo, no todos los tipos de magnesio son biodisponibles y absorbibles. Entonces, buscar un magnesio que podamos absorber para que nos ayude a mejorar la sensibilidad a la insulina y toda esa depresión de minerales y de vitaminas que puede existir incluso cuando está con algún tratamiento para resistencia a la insulina médico o para prediabetes o diabetes con buena metformina, que puede ser excelente y cuando es necesario adelante, por supuesto, nosotros lo hemos llegado a dejar, pero si puede depletar de varios nutrientes, entonces es importante que lo compensemos. Y sobre todo aquí chequense, o sea, la calidad del magnesio es importante que sea, la verdad, entre más bisglicinato, glicinato, es un poquito lo mejor. En el tema de omega, que sea omega 3, que tenga buena cantidad de DHA, de EPA, por arriba al menos de 1.5 gramos, por al menos. Hay pacientes que necesitan 2 gramos, 2.5, 3 gramos, hasta 4 gramos de omega en algunos pacientes. Y no todos los tipos de omega, como dices, o sea, el omega es un mundo. Entonces es muy fácil que, encontré omega 3, 6, 9, 8, 10 y todos los números de omegas que existen en Costco. Y, a ver, no es por comercial, pero hay que buscar uno de buena calidad. Y no porque Costco sea malo. No, sino porque al final omega 6 y omega 9 es súper abundante en nuestra alimentación. Exacto, y ya el 3 no. Proinflamatorio, el omega 3 es lo que buscamos. Eso sí es importante. Vitamina D, recuerden de antes de tomarla, medida. Idealmente los niveles de vitamina D en sangre tienen que oscilar entre los 50 a los 85 más o menos. Traten de tenerlos en esos parámetros. ¿Qué otro suplemento podríamos hablar? El mioinositol, que también ya hay un episodio de eso. El mioinositol también ayuda mucho a mejorar, exacto, para los receptores, aparte de múltiples funciones que si no han escuchado, váyanse a ese capítulo. ¿Qué otro suplemento les diríamos que podríamos mejorar? Digo, va a depender también de la individualización del caso, Claro. ¿no? Porque pues si vemos a lo mejor un tema de colesterol y triglicéridos, como que la dislipidemia es lo que predomina. La levadura de arroz rojo es muy buena, el ajo es muy bueno, o sea, hay muchas cosas que podemos ir. Ahora, ajo no así de me agarro un cacho de ajo, o sea, el ajo... El extracto de ajo añejo, que odio ese... ¿Sí es añejo? Así es. Sí, ¿verdad? Es añejo. Feo, pero se escucha horrible, pero literal es extracto de ajo añejo, ajo Sí, viejo. sí. Pero ese cardiovascularmente lo repiten. La coenzima Q10 también. La coenzima Q10. Sí, todo lo que está bien antiinflamatorio, y volvemos a lo mismo, pues individualizado. Tampoco es de todo el mundo necesita lo mismo en las mismas dosis. A veces que hay otras prioridades en los pacientes que vale la pena corregir primero otras deficiencias y poco a poco ya vamos dejando como esas chispitas que les digo luego del pastel, que son el último toque de antioxidantes, de algunas vitaminas, etc. Exactamente. Y bueno, como saben, sobre todo proteína, verdura, fibra, mejoren su microbiota. Acuérdense que muchos hoy sabemos también que la microbiota en síndrome metabólico y en temas metabólicos, tejido adiposo, Juega un papel muy importante. Exacto, juega un papel muy importante. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Qué rápido, sí, la verdad este fue un episodio que siento que hablamos mucho y muy rápido. Pero cualquier cosa los leemos en los comentarios. Ya saben, la doctora Paola, bueno, ya tienen sus redes, igual cualquier cosa escríbanos. Y bueno, pues nos vemos en otro episodio. Espero este haya sido de mucha ayuda, así que es mucha información. Lean, hagamos conciencia. Sabemos que, bueno, tenemos muchos episodios juntas. De hecho, hay uno muy padre que también tenemos, que si no lo han visto, que es el de colesterol, donde hablamos también de suplementación y demás, pero creo que todos los que hemos hecho los escuchan bastante. Así que, bueno, nos vemos en otro episodio. Gracias. Bye.